Buenos días, pueden tomar asiento. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, ¿sí? ¿Dispuestos a recibir la palabra? Bueno, quiero reiterar la bienvenida a los hermanos, a los amigos, las visitas. Estoy seguro que es Dios que dirige todos los hilos de nuestra vida. La palabra dice que en su libro están escritas todas las cosas y no falta ninguna de ellas. Así que usted está aquí por la voluntad de Dios. Dios nos tiene aquí y esto es parte también del culto inteligente, el culto racional. Escuchar la bendita palabra de Dios, ser enseñados. ¿Qué pensaría usted de alguien que usted le da una orden, una instrucción, pero finalmente esta persona dice, oye, está bien, pero yo lo voy a hacer a mi manera? Está bien, tú tienes razón, pero yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Qué diría usted? Hay un problema de orgullo, de soberbia, seguramente. ¿Qué más? Desobediencia. Sí. ¿Algo más? ¿Cómo, mi hermana? Pareciera que no está allí la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Ajá, pareciera que él cree que su idea es mejor. Sí, hermano. Y a veces yo creo que aplica lo que mi esposa siempre dice, la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Porque también tenemos gente que no ha sido bien enseñada conforme a la palabra de Dios, ha sido mal formada. Todo eso suma. ¿Cómo? Interesante esa postura. Al final Dios es soberano y nosotros vamos a hacer lo que Dios ha establecido. Job 23:13 dice que ¿quién lo hará al Señor cambiar de parecer? Lo que Él ha determinado hacer, nadie lo puede estorbar. Así que ese es un concepto humanista, que el hombre cree que él puede decidir, pero no, es Dios. Si no, vaya y pregúnteselo a Jonás. Vaya y pregúnteselo a Jonás. Al final Dios va a hacer, hermano. Nadie puede torcerle el brazo a Dios. Yo recordaba, estoy hablando de hace unos 15 años atrás, trabajando con movilización misionera, y yo veía los requisitos de algunas organizaciones serias, no voy a nombrarlas, pero serias, porque son organizaciones que están haciendo la obra misionera, y eran muy estrictos en el tema de los requisitos, del perfil de los misioneros y del tema de la fundación de iglesia. Y yo, en mi ignorancia o en mi inmadurez, tal vez de ese momento, yo decía, oye, pero esta gente sí es exigente, esta gente sí, wow, pero ¿por qué tan cerrados esos requisitos? ¿Por qué tan estrictos? Decía yo en mi análisis de ese momento. Han pasado varios años y ahora yo digo, ellos tienen razón. Ellos tenían razón y siguen teniendo razón, porque no es cualquier cosa, hermano. Eso de hacer la obra misionera y eso de fundar iglesia es serio. Eso no es un juego, es algo bien serio. Y por eso lo conecto con eso de que no podemos hacerlo a nuestra manera. Si ya Dios estableció algo de cómo debe hacerse, nosotros simplemente tenemos que obedecer. Porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Si yo decido hacerlo a mi manera, el resultado no va a ser bueno. Al final, Dios en su misericordia enderezará nuestras veredas torcidas, pero las consecuencias siempre van a ser garrafales cuando nosotros decidimos hacerlo a nuestra manera. Que Dios nos ayude, ¿verdad, mis hermanos? Y que nos guarde, porque puede haber soberbia, como decía el hermano Henry. ¿Qué significa fundar o plantar iglesias? A ver, ¿qué significa fundar o plantar iglesias? Cuando hablamos de plantar iglesias, ¿qué estamos diciendo? Levantar más iglesias para seguir predicando, y que la palabra siga corriendo, eso. ¿Qué más?
Yo creo que el concepto de plantación de iglesia, fundación, hay como 8 sinónimos de este concepto, teológicamente hablando. Fundación de iglesia, plantación de iglesia, durante el sermón voy a cambiar los términos o a intercambiar, pero significa lo mismo. Este concepto es tan evidente que pareciera que no necesita definirlo. Es como decir en una línea, fundar iglesias, plantar iglesias, es establecer nuevas congregaciones de creyentes en Cristo. Si alguien pidiera el concepto más compacto, más resumido, pudiera ser ese. Es establecer nuevas congregaciones de creyentes en Cristo. Yo creo que la mayoría de los creyentes, sean muy nuevos, más o menos ya en el Evangelio, o de muchos años, no tienen mucha dificultad en comprender este punto, ¿no? O este concepto. Pero revisando, pareciera que una de las razones por las que algunas personas no comprenden la expresión plantar iglesias o la plantación o fundación de nuevas iglesias comienza con un desconocimiento de la definición bíblica precisamente de lo que es la iglesia. Por allí creo que comienza el problema. Y de no conocer realmente lo que es la naturaleza y la misión de la iglesia. Allí comienza el asunto. ¿Por qué? Porque para muchos, iglesia son las 4 paredes. Mucha gente piensa que la iglesia son las 4 paredes. Y dicen, oye, vamos a la iglesia. Y se refieren al templo donde se reúnen los creyentes de Cristo. Esa idea o esa cosmovisión de que la iglesia son las 4 paredes, pareciera que hace pensar, oye, sí, sería bueno plantar nuevas iglesias, pero lo que pasa es que no tenemos dinero para construir tantos templos. Ve como que un error del concepto termina dañando realmente lo que es la visión bíblica de fundar iglesias. Y dirán algunos, oye, todavía no hemos ni terminado donde estamos, ni le hemos terminado de pagar, y ya vamos a pensar en fundar otra iglesia. Si ese es el concepto de las 4 paredes. Entonces, hermano, es imprescindible estudiar para ver qué dice la Biblia acerca de lo que es la iglesia y la fundación o la plantación de nuevas iglesias. Nosotros hoy tenemos varios pasajes sobre los cuales vamos a basar la enseñanza de hoy. El primero está en Hechos capítulo 13. Vamos a leer allí. Vamos a darle base a lo que vamos a conversar hoy. Hechos capítulo 13. Leamos allí los versículos del 1 al 3. Este es el comienzo del ministerio del apóstol Pablo junto con Bernabé, el comienzo de su primer viaje misionero. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Un poquito más adelante, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, pero en el versículo 10 dice así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Y qué pasaba? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades que se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y allí vemos el desarrollo del ministerio de los apóstoles. Luego tenemos a Romanos capítulo 15, el versículo 20. 15, 20.
dice el apóstol Pablo, y de manera que me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y el último pasaje, base de este sermón, está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1. Dice así, del versículo 1 en adelante. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Si ustedes compactaran todos los textos que hemos leído, eso se pueden resumir precisamente en la característica que es el tema mayor de este sermón y del próximo, que es la visión reproductora. La palabra que viene es reproducción. Para eso Dios también ha establecido su iglesia. La misión tiene que ver con reproducción en nuevos discípulos o en más discípulos y en nuevas iglesias, en más iglesias. Alguien dijo que es lamentable que tengamos que estudiar e insistir tanto en este tema de la fundación de iglesia, que tiene que ver con la misión, pero que a la vez también es muy necesario. Si como iglesia nosotros estuviéramos cumpliendo con nuestra responsabilidad, tal vez no tendríamos necesidad de hacer llamados, de retar a la iglesia, no tendríamos que sacudir la conciencia de la iglesia. Hermano, dice este autor, ¿cómo es posible que hayamos llegado al punto de tener que persuadir a la iglesia de la necesidad de fundar nuevas iglesias? ¿Qué tipo de anticonceptivos hemos estado tomando que ha provocado tal esterilidad en la iglesia del Señor? No obstante, en medio de esa contradicción, siempre existe la esperanza de que Dios tiene un plan y Él va a consumar su plan redentor. Y siempre va a haber gente de Dios que va a escuchar la voz de Dios y va a obedecer. Va a ser persuadido de la necesidad de obedecer esa orden del Señor. La que dio allá en Mateo 28, 19, 20, la que dio allá en Hechos 1, 8, antes de ascender, Dios va a persuadir a los suyos. Pero también, mis hermanos, asumamos que cada iglesia local un día será juzgada por la fidelidad con la cual cumpla la orden que ha recibido de reproducirse en nuevas iglesias, en nuevas comunidades de discípulos. Dios no va a pedir cuenta por eso. Este es un tema muy amplio, mis hermanos. No da un sermón para hablar todo lo que implica. Pero yo lo he querido resumir en 3 principios en esta mañana. 3 verdades eternas. El primero, la reproducción en nuevas iglesias es un mandato divino. Eso no es una moda que se le ocurrió al pastor Henry y al pastor Ezequiel, no. Eso es un mandato divino. Jesús
ordenó eso. Lo vemos allá en Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. Ahí está el fundamento inequívoco de que es nuestra responsabilidad hacer discípulos. Y hacer discípulos, hacer la misión, es también plantar iglesia. Hermano, esta no es una sugerencia. O sea, es algo que nosotros no podemos decir, bueno, yo decido no hacerlo. No, esto es una orden. Él lo estableció así. Y una orden directa de nuestro Señor Jesucristo, que es en los principios de interpretación, cuando usted revisa la palabra, usted, oye, lo dijo Moisés, oye, lo dijo Santiago, pero cuando lo dijo Cristo, bueno, hermano, eso es diferente. Sí. No es una sugerencia. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario detenerse y observar. Lo primero que dice allí, id. Eso implica movimiento. Id, vayan. Una acción significa salir de la zona de confort, significa que no podemos ser una iglesia pasiva, significa que no podemos estar esperando que la gente venga a nosotros tenemos que ir por ellos, que nosotros debemos como iglesia vivir y salir activamente a buscar al hombre perdido, la restauración integral del hombre perdido para su salvación. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros como iglesia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ellos? Los que sean alcanzados, los que respondan al Evangelio. Ajá. No se trata solo de convertirlos, sino también de hacer un trabajo completo, integral, discipulado. Hay que equiparlos, hay que formarlos, pero el punto de partida que comienza con la proclamación del Evangelio, luego bautizarlo, que es como un símbolo público o externo de la transformación interna de esta persona, de su unión con Cristo. Y este punto es importantísimo porque en el proceso del discipulado implica la incorporación al cuerpo de Cristo. Cada vez que nosotros bautizamos a alguien, lo estamos incorporando al cuerpo de Cristo, como dice el libro de los Hechos, que eran bautizados y eran añadidos al cuerpo. Entonces, es un símbolo, pero no es cualquier símbolo. Además es una ordenanza porque el Señor también lo mandó, lo estableció. Deben bautizar a la gente. Ellos van a creer, van a responder al Evangelio, deben ser bautizados. Y esa fe tiene que ser confirmada y dice enseñándoles. O sea, la instrucción continua, lo que estudiamos la semana pasada, la formación permanente. No es solo que alguien repitió una oración, sino que debe ser formado. Esa persona debe ser discipulada, debe ser equipada con las herramientas que necesita para vivir una vida plena en Cristo. Y me gusta este texto porque el Señor no nos envía a nuestras propias expensas. Dice que Él estaría con nosotros, estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? El Señor asegurándonos su respaldo, su presencia, su apoyo en la tarea que Él nos encomendó. No solo nos manda o nos mandó, sino que Él va con nosotros, que no estamos solos. En cada paso del proceso de hacer discípulos y de fundar iglesia, el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Hermano, este mandato del Señor se refleja a lo largo de las Escrituras, desde la caída del hombre, que es llamado allá en Génesis 3:15 el protoevangelio. Desde allá, el Señor está en la búsqueda continua de la salvación del hombre perdido. Nosotros vemos este concepto de la reproducción. Usted revisa el ministerio de Jesús y este concepto está presente en las parábolas, en la multiplicación del pan, en el grano de mostaza. Siempre hay un concepto de reproducción en el ministerio y en la enseñanza de Jesús. La multiplicación, el crecimiento. Y nosotros tenemos el ejemplo bíblico de la iglesia primitiva, cómo la iglesia se expandió con rapidez a través de la plantación de nuevas iglesias en diferentes regiones.
Cuando los discípulos recibieron la orden de hacer más discípulos de todas las naciones, ellos estaban recibiendo la orden de extender el reino de Dios. Nosotros lo vemos allí en el libro de los Hechos. Se fundó la iglesia en Jerusalén, ahí comenzó todo. Los apóstoles se quedaron un poquito allí, o más o menos. Alguien dijo una vez por allí, se quedaron encapillados, y después en el capítulo 8 el Señor les mandó la persecución, porque cuando nosotros nos ponemos cómodos, el Señor nos va a sacar de la zona de confort. Por eso yo digo, hermano, no, al final, sí, puede ser que usted en su humanidad decida, yo lo voy a hacer así, pero como Dios es Dios y nosotros somos simplemente humanos, Dios va a hacer su plan y Él nos va a sacar de la zona de confort. Los discípulos se quedaron encapillados y el Señor mandó la persecución, ¿y qué hizo? Los esparció. Y eso se sigue cumpliendo, hermano. Eso se sigue cumpliendo. Cada vez que nosotros nos desenfocamos, queremos vivir el evangelio a nuestra manera, queremos hacerlo de nuestra manera, ¿qué hace Dios? Nos va a sacudir y nos va a enrumbar y al final nosotros vamos a terminar haciendo lo que Dios ha determinado. Yo veo Hechos 8.1 y Hechos 1.8. Hechos 8.1 es, quieren ir a la buena, quieren ir por el camino chévere. Bueno, Hechos 1.8. No quieren ir por el camino chévere. Bueno, Hechos 8.1. ¿Qué prefieres tú? ¿Hechos 1.8 o Hechos 8.1? ¿Quieres hacerlo por el mandato del Señor o quieres que el Señor te mande una persecución y te disperse? ¿Qué quieres? Wow. Parece que queremos 1.8, ¿verdad? Sí, hermano. Alguien dijo por ahí, Dios tiene juegos pesados. Yo creo que no son juegos, pero a veces la forma como Dios obra también es un poco pesada, pero es para nuestro bien. La iglesia creció, hermano. La iglesia primitiva se fundó allá en Jerusalén, se extendió en otras comunidades, Judea, Galilea, Samaria, como el Señor mismo dijo en Hechos 1.8. Luego se reporta allí en el capítulo 11 la fundación de la iglesia de Antioquía, que fue la base misionera del apóstol Pablo y de Bernabé. Lucas dedica muchísimo al trabajo misionero del apóstol Pablo en el mundo gentil, porque el apóstol Pablo era el apóstol a los gentiles. Pero 4 provincias importantes del Imperio Romano fueron totalmente alcanzadas por el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, lo he llenado todo del evangelio. O sea, el mundo conocido de ese tiempo, él dijo, lo he llenado todo del evangelio. Lo hizo. Galacia, Macedonia, Acaya, Asia. La fundación de iglesias en Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Perge, Damasco, Tiro, Tarso, Cesarea, Frigia, Licaonia, Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso, por nombrar algunas. O sea que lo que él dijo de lo he llenado todo era verdad, era serio. El apóstol Pablo era incansable. Yo pienso en este concepto de la fundación de iglesia y pienso en lo que Jesús dijo allá en Mateo 16, 18, cuando le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Al final, ¿qué dijo el Señor de la iglesia allí? ¿Qué dice Mateo 16, 18? Puede leerlo, hermana. Wow. El Señor ha garantizado esa victoria. Nosotros entendemos que la iglesia fue edificada porque cada nueva comunidad de discípulos era la iglesia y al mismo tiempo esa comunidad de discípulos extendía el reino de Dios porque los hijos de Dios se multiplicaban. La persecución de los primeros tiempos parecía que la sangre de los mártires era como la semilla de nuevos cristianos, se multiplicaban, se reproducían. Cada vez que una nueva comunidad era fundada en Samaria, en Damasco, en Éfeso, en Corinto, era como que si el reino de los cielos era así, se extendía.
Entonces, esto es una declaración verdadera. Si la iglesia se extiende, el reino se extiende. Si la iglesia se extiende, ¿qué pasa? El reino se extiende. Y era lo que Cristo dijo. Él habló de edificar su iglesia y Él mandó precisamente a los discípulos a reproducirse en nuevos discípulos. ¿Qué esperaba el Señor? El Señor no esperaba que los discípulos simplemente predicaran el evangelio y se conformaran con ganar unos cuantos seguidores en cada ciudad. No, la meta era edificar la iglesia. O sea, en cada comunidad debía ser edificada la iglesia. Hombres y mujeres debían ser alcanzados con el evangelio, debían ser bautizados e incorporados a esas comunidades cristianas locales para ser edificados y animados a seguir reproduciéndose en otro, a ganar más discípulos. Me gusta como dice algunas versiones traducidas directo del griego, cuando habla de Mateo 28, 19 al 20, dice que Jesús decía, vayan y hagan más discípulos míos. Vayan y hagan más discípulos míos. Entonces, ¿cómo se puede establecer una nueva comunidad de discípulos en Cristo en un lugar sin establecer la iglesia en ese lugar? Es una interrogante misionológica. ¿Cómo se puede establecer una comunidad de discípulos de Cristo en un lugar sin establecer la iglesia en ese lugar? Hermanos, la razón por la que fundamos iglesia es porque estamos obedeciendo la orden de Cristo allá en Mateo 28, 19 al 20. No hacerlo, como algunos dijeron, es desobediencia clara al mandato. Cuando una iglesia, cuando un creyente, cuando un discípulo no lo hace, es desobediencia clara al mandato. Hermano, si el evangelio del reino iba a ser predicado en todo el mundo como testimonio, entonces era necesario que se establecieran iglesias en cada comunidad posible y en cada parte del mundo. Es lo que dice Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Será que bíblicamente hablando, teológicamente hablando, nos queda duda a nosotros de que plantar nuevas iglesias, fundar nuevas iglesias es una orden divina? ¿Será que encontramos asidero bíblico, base bíblica para nosotros decir que hacer la gran comisión es también fundar iglesias, levantar nuevas iglesias? Número 2, las distorsiones en la plantación de nuevas iglesias. Tenemos la base bíblica, sabemos que la Biblia lo dice, pero ¿qué pasa? Que aún teniendo las bases bíblicas, sabiendo lo que la palabra de Dios dice, ¿por qué hay tantas distorsiones en la plantación de nuevas iglesias? ¿Por qué hemos errado? ¿Por qué ha habido tantos problemas con este asunto de la fundación de nuevas iglesias? Yo le estaba contando al hermano Nelson, que nos fue a buscar. Él me preguntó, oye, ahí se congregan unos hermanos. ¿De quién es esa iglesia? ¿Qué movimiento es eso? Y yo un ratico viniendo hasta acá le conté la historia. Una historia de amor y dolor, triste, de cómo se fundó esa iglesia. Y eso es uno de muchos. Yo hice un trabajo de investigación de acá de la zona y sabemos que la primera iglesia fundada de acá de la zona es la Iglesia de Dios con Nosotros. Ajá, pero ¿cómo se comenzaron a reproducir las iglesias después de la Iglesia de Dios con Nosotros? ¿Cómo? De divisiones, hermanos. Se dividió la Iglesia de Dios con Nosotros, fundaron la Roca Eterna. La Roca Eterna se dividió, fundaron Fuente de Salvación en ese momento. Después de ahí salió Fuerte Pentecostal y es una historia larga, hermano. Y la gran mayoría fueron divisiones de iglesias, no fueron iglesias fundadas, bíblicamente hablando. Para allá vamos. Evaluando lo que ha sido nuestra historia latinoamericana, nos inquieta la pregunta, ¿por qué nuestra iglesia o la iglesia en general es ahora cuando está despertando realmente a la tarea misionera? Muchos argumentos, muchas razones tendríamos.
en el último siglo han acontecido estas cosas. Yo le explicaba a alguien, teníamos un entrenamiento esta semana, y yo le explicaba a alguien que los misioneros que fundaron las iglesias en Latinoamérica, incluyendo Venezuela, ellos con todo el amor y todo el trabajo que hicieron, también cometieron sus errores en la fundación de iglesias, porque crearon iglesias paternalistas, iglesias que dependían de los misioneros estadounidenses y no hicieron misiones nativas. No fundaron iglesias con el concepto de la centralidad de la iglesia. Entonces, de allí vienen muchos de los problemas que nosotros arrastramos. Eso es un problema de fondo. Podríamos también nosotros, hermanos, mencionar que las iglesias locales inclusive han dejado la tarea en manos de agencias misioneras. Eso se llaman instituciones paraeclesiásticas. O sea que organizaciones misioneras se han encargado de la movilización de los misioneros, cuando ese es el trabajo de la iglesia local. El Señor no encomendó ese trabajo a las organizaciones paraeclesiásticas. El Señor no encomendó ese trabajo a otras instituciones. ¿A quién encomendó el trabajo del Señor? Dígalo con convicción. ¿A quién, mi hermano? A la iglesia. No aparece allí en la Escritura que el Señor encomendó ese trabajo a ninguna organización. Gloria a Dios por el trabajo de sociedades bíblicas, gloria a Dios por la cruzada estudiantil, gloria a Dios por todos esos movimientos que de una u otra manera han sido de bendición. Pero el modelo bíblico es iglesias. Iglesias. Entonces ve que es un problema de fondo, de allí es donde viene el asunto. Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, es como Dios lo ha establecido. Valoramos enormemente estos trabajos de hombres y mujeres, pero al mismo tiempo reconocemos que el concepto de iglesia enviadora ha sido un concepto invisible ante los ojos de las iglesias que son establecidas o fundadas. El modelo bíblico, el que nosotros vemos aquí en la Escritura, es el de una iglesia responsable, que selecciona a sus misioneros, los entrena, los consagra y los comisiona, los envía. Ese es el modelo. No fue el hermano que se puso bravo y dijo, yo me voy y yo voy a abrir mi propia iglesia. Ese no es el modelo. Hay en el Nuevo Testamento solamente una excepción, al menos una directa, que es la iglesia de Roma, que algunos historiadores piensan que se juntaron hermanos, algunos judíos que estuvieron en el día de Pentecostés y se comenzaron a reunir allí, de allí se fundó la iglesia de Roma, que Pablo le escribe, pero él no la fundó. Pero esa es una excepción, y en la Escritura las excepciones no hacen la regla. Eso es como el yugo desigual. Cuando dice, no, pero yo conozco el caso de un hermano que él no era cristiano, pero después creyó. No, hermano, eso, gloria a Dios por las excepciones. Pero la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. No puedes hacerlo a tu manera. Tienes que hacerlo a la manera de Dios. Entonces, el modelo responsable de la iglesia que selecciona a sus misioneros, los entrena, los consagra y los envía. Y no solo los envía, sino que los apoya íntegramente. Y nosotros hemos visto que la iglesia muchas veces no hace eso. En el año 2006 escuché yo en una reunión de misioneros, en el año 2006 habían como 300 misioneros venezolanos trabajando en campos no alcanzados. Y los reunieron en un lugar en Sierra Nevada, de Andalucía. Y les preguntaron que cómo estaban. Y muchos de ellos dijeron triste, porque nuestras iglesias nos enviaron y se olvidaron de nosotros. Bueno, oraron y listo, quedaron allí. No, es una iglesia responsable que consagra, envía y apoya. Hermano, bíblicamente hablando, si nos queremos ceñir por la Escritura, no se puede concebir una misión desencarnada de la iglesia local. Si estamos hablando bíblicamente, no se puede concebir la misión
desencarnada de la iglesia. La iglesia es central en el plan y la visión de Dios. Así que si un hermano se levanta, no, que yo tengo un llamado a las cárceles y quiera o no quiera el liderazgo de esa iglesia, yo voy a mi ministerio. Esa es una visión desencarnada de la iglesia local. O sea, tiene que haber un orden. El problema sigue siendo un problema de orden. Ese era yo pensando hace unos años atrás, oye, pero estas organizaciones sí son estrictas, decía yo. Ahora entiendo por qué eran así. Es necesario. Entonces, el principio a la luz del Nuevo Testamento es: iglesias fundan iglesias. ¿Cómo se funda iglesia, hermano? ¿Cuál es el proceso para fundar iglesia? Ajá. ¿Qué más? Oración, ayuda, selección, entrenamiento, formación, imposición de manos y son enviados. Ese es el proceso bíblico. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son? Yo al menos no me quise extender, al menos tomé 3 distorsiones, las más comunes que yo he visto. Lo primero es iglesias centradas en sí mismos. Es la primera distorsión que vi yo. La mentalidad de miedo a la pérdida de recursos. Oye, ¿cómo vamos a fundar otras iglesias? Oye, eso va a minorar a la iglesia. Nosotros lo vivimos. Nosotros fundamos una iglesia por ramificación. La estrategia que usamos fue por ramificación. Y se fue quizá la mitad y un poco más de la iglesia porque decidimos, digo se fue en el sentido que decidimos que los hermanos que estaban en esa comunidad, por un asunto de lógica, quedaran allí en esa iglesia local y los esfuerzos evangelísticos que la iglesia hiciera en lo sucesivo. ¿Qué experimentamos nosotros aquí? Que en menos de un año la iglesia ya inmediatamente se vea multiplicado. Ese es el plan de Dios, hermano. Entonces, una de las distorsiones es miedo a la pérdida de recursos, la falta de visión, el egoísmo espiritual, la inseguridad en el liderazgo. Cuando usted lee Hechos 13, del 1 al 3, ¿a quién enviaron allí? A Pablo y a Bernabé. El hecho que el texto dice que enviaron a Pablo y a Bernabé, ¿qué te dice a ti? ¿Quiénes fueron enviados? Los competentes, gente con ministerio, gente que estaba preparada para la... O sea, eso no es una pérdida, eso es una ganancia. O sea, ese texto te dice que tú no puedes enviar a cualquiera a fundar iglesia, que tiene que ir gente calificada, competente, para ir a hacer la misión. Y ya lo vamos a ver más adelante. Iglesias que priorizan su crecimiento propio en detrimento de la plantación de nuevas iglesias. Alguien alguna vez nos dijo a nosotros, oye hermano, pero el espacio se está quedando chiquito, deberíamos hacer otro culto. Henry y yo dijimos, ningún otro culto. Vamos a fundar nuevas iglesias. Porque el Señor no nos llamó a acumular gente, somos los que más, sí, tenemos 4 cultos, 5 cultos en un mismo domingo. Esa es la visión. La visión es hacer más discípulos, fundar más iglesias. Pero ve las distorsiones que la iglesia ha implantado. Hermano, esto finalmente entorpece el avance del reino de Dios. La otra distorsión es los nacimientos no planificados. Ya hablé un poquito del trabajo de investigación que yo hice. Las divisiones, ¿verdad, hermano? Las divisiones. Los conflictos que llevan a la formación de nuevas iglesias de una forma caótica. La falta de comunicación, la mala gestión de los conflictos, falta de transparencia en el liderazgo. Bueno, toda una historia, hermano, de situaciones que se podían haber evitado si tan solo nos ciñéramos al patrón bíblico, al modelo bíblico. Eso lo que ha traído es consecuencias negativas y nacimiento de nuevas iglesias, no por el principio de iglesia fundan iglesias, sino de rupturas. El otro,
La otra distorsión es el método del ensayo y el error. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? El método del ensayo y el error. ¿Cómo? Ir como a ciegas. Como vaya viniendo, vamos viendo, dijeron por aquí. Hermano, eso es la falta de planificación, la falta de una estrategia para la plantación de iglesias, que finalmente se traduce en pérdida de recursos, desánimo en los líderes, iglesias débiles y vulnerables. Hermano, iglesias que han intentado plantar iglesias sin un plan claro y todas las dificultades que ello conlleva, la falta de preparación lo que lleva es al fracaso y la importancia de una planificación estratégica. No tenemos tiempo en esta mañana para analizar el modelo paulino de fundación de iglesia, pero cuando usted revisa cómo el apóstol Pablo fundaba iglesia, usted decía, wow, ahí había sabiduría de Dios. La manera como él estableció y los equipos misioneros, porque el apóstol Pablo iba con equipos misioneros heterogéneos y multiculturales. Había una estrategia. El apóstol Pablo no estaba lanzando puños al aire, lanzando flechas. Él sabía lo que estaba haciendo bajo la guiatura del Espíritu Santo. Entonces eso de fundar iglesia no es algo que se me ocurrió así y bueno, ahí vamos viendo y vamos haciendo. No, el error común. Lo primero es conseguir un local. No, hermano, eso no es lo primero. Freddy dijo lo primero. Lo primero comienza con oración. El texto ahí en Hechos 13 dice que estaban ¿qué haciendo qué? Orando, ayunando y sirviendo al Señor. El apóstol Pablo y en ese momento Saulo y Bernabé estaban ministrando, sirviendo al Señor. Si alguien pretende hacer misiones de este tipo, es alguien que está conectado verdaderamente con la iglesia local, que está sirviendo con sus dones, con sus talentos, con sus habilidades. Entonces, yo vi en general esas tres distorsiones. La primera, las iglesias consumistas o centradas en sí mismos. Los nacimientos de nuevas iglesias no planificados y el método del ensayo y el error. Y tercero, los principios para la plantación eficaz de nuevas iglesias. Hermano, en el proceso de fundar nuevas iglesias, nosotros necesitamos conocer bien la meta que se persigue. Al nosotros decir, oye, como lo hemos dicho, vamos a fundar una nueva iglesia en el Tigre, es necesario que se funde una iglesia, otra más aquí en el Tigrito y otra en San Tomé. Esas son ideas que están en el corazón de Dios y en la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es vital definir qué es una iglesia, cuáles son las características que la definen bíblicamente hablando, sus elementos esenciales, distintivos. Saber que la iglesia no es meramente un grupo de personas que se reúnen en un templo, es más que eso, tiene características que la definen. Porque hay grupos que se reúnen, pero son esos grupos. Después que usted, hermano, ve el concepto de la naturaleza y misión de la iglesia, a usted le va a costar nombrar o llamar iglesia a cualquier grupo. Si realmente usted estudia el concepto bíblico de la naturaleza y misión de la iglesia, difícilmente usted va a llamar iglesia a cualquier grupo que se reúne. Difícilmente usted va a decir la iglesia de los testigos de Jehová. Usted va a decir los testigos de Jehová, los católicos, los mormones. Pero ponerle ese calificativo de iglesia, cuando usted lo ha visto en la palabra de Dios, es difícil que usted le coloque ese adjetivo. Es necesario que se definan cuáles son las convicciones, funciones, las acciones que el equipo misionero debe tener y que se va a distinguir. Debe haber una iglesia enviadora, La iglesia en Bicentenario fue la iglesia enviada, nosotros hemos sido la iglesia enviadora. Ellos cumplieron su proceso
Ese fue nuestro experimento, nuestro proyecto experimental de iglesia, con varios errores. Varios errores cometimos nosotros. Gracias a Dios que se escribió un documento para la fundación de la iglesia y, hermano, cuando se perdió el rumbo, desempolvamos el documento y dijimos, no, hermano, vamos a hacer lo que escribimos, vamos a hacer lo que dijimos. ¿Y dónde nos equivocamos? Oye, hermano, no, comimos aquí este punto, aceleramos aquí, nos saltamos y dijimos, no, hermano, vamos a corregir. Y bueno, ya ellos son una iglesia que tiene su propia junta pastoral, tienen su autonomía, porque cada iglesia local es central y autónoma. ¿Por qué? Porque ella se autogobierna, se autoforma, se autoproyecta, se autosustenta. Eso no es el concepto de las denominaciones, que las denominaciones episcopales la dirige alguien desde la capital que no está completamente consciente de la realidad de lo que uno vive como iglesia local. Y bueno, eso es un análisis personal. Finalmente, no es lo bíblico. La palabra de Dios muestra que las iglesias son centrales en su gobierno, en su formación, en su sostenimiento. Esa es la iglesia local. Hermano, no solo necesitamos conocer la meta, sino la visión global del proceso. Hay un proceso de por lo menos, hay varias estrategias. Nosotros hemos usado una que se llama Proyecto Antioquía y tiene como por lo menos 8 fases, que comienza con la preparación, el establecimiento de la iglesia per se, la selección, la formación, la selección del liderazgo, hasta la fase en la que ya la iglesia se comienza a soltar. Pero usted ve claramente que ese proceso puede durar de 3 a 5 años, más o menos, para nosotros poder decir, esa iglesia ya se puede constituir y se puede imponer las manos y dejar ese liderazgo establecido y soltarlo, para que esa iglesia cumpla, y así nos seguimos multiplicando. Debe haber una visión global del proceso, por dónde comienza, dónde avanza y a dónde concluye. Cuando el misionero va al campo a sembrar iglesia, sigue una serie definida de acciones. Preparar el terreno, marcar las líneas, es como cuando siembras, hacer los huecos, colocar la semilla, algo parecido a eso. Lleva un proceso. Nosotros mismos en la fundación de la iglesia de Bicentenario vimos que saltarse los procesos trae problemas, trae complicaciones. No hay apuro, hay que dejar que se cumpla cada una de las fases. No podemos ignorar los pequeños pasos, debemos cumplirlos hasta llegar a la meta final. Es importante también, pensando en los equipos misioneros, conocer las destrezas, las estrategias requeridas que se van a necesitar en cada fase del proceso, cada cosa que hay que saltar, cada tramo que sigue, cada fase que exige, la aplicación, las habilidades, la meta, el proceso, la fase, los recursos, todo lo que constituye un proceso sano de fundar una nueva iglesia. No podemos ignorarlo, no podemos cumplirlo a media. Nos ha sido dada una orden, sí, pero no hay excusa posible que justifique que lo hagamos mal o que lo hagamos de manera no excelente. Entonces, hay 3 principios básicos en la fundación de iglesias. El primero es la preparación. Debe haber una preparación para eso. Todo debe comenzar con la oración. Y no solo la oración, sino identificar áreas de necesidad, investigación de esa comunidad, el reclutamiento de los misioneros, la capacitación de esos misioneros, las estrategias que se van a usar, el evangelismo, el discipulado, la planificación financiera, porque para hacer ese trabajo se va a requerir recursos, el establecimiento de una estructura organizacional adecuada, la selección en su momento de un liderazgo adecuado para una nueva iglesia. Eso no se puede hacer a la carrera ni por necesidad. No podemos colocar a cualquiera. Y sabe lo delicado que es seleccionar un equipo misionero, porque ese equipo misionero va a tener como un tipo de
semiautonomía, porque él va a ir al campo. Si es aquí, bueno, los tenemos cerca y podemos tener como un seguimiento más directo. Pero imagínese usted si enviamos un equipo misionero a una etnia indígena. El seguimiento va a ser un poco más cuesta arriba. Entonces, por eso tenemos que tener la seguridad que estamos enviando gente competente y sana espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto de sanidad espiritual o salud espiritual? Alguien con una vida de oración consistente, compromiso con la palabra de Dios, una teología sana, bíblica, que practique la rendición de cuentas, que se ciña a la sana doctrina, que entienda que el liderazgo es servicio, porque esos son indicadores de una iglesia saludable. También se necesita desarrollar una estructura de apoyo que ayude a esa iglesia o ese equipo misionero y la nueva iglesia que se va a fundar en las áreas de enseñanza, de liderazgo, de administración, de finanzas. Finalmente, conocimiento claro de la misión. Es crucial que la nueva iglesia que se va a fundar y el equipo misionero puedan definir con claridad lo que es la misión bíblica. Hermano, porque si no, van a terminar haciendo cualquier cosa, menos cumplir con la misión bíblica. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar? ¿Cómo van a conectar con esa comunidad? Tener una identidad cristiana y bíblica. ¿Cuál va a ser su lugar específico dentro de esa comunidad donde van a fundar, donde van a plantar? Al menos esos 3 principios básicos generales para lo que es la fundación de nueva iglesia. Cuando yo trataba de compilar esta enseñanza, mi oración final fue: Señor, enséñanos a fundar iglesia según tu palabra. Solo contamos con tu gracia y con tu ayuda para cumplir la orden que tú mismo diste. Esa orden que tú diste allá en Mateo 28, tú la conoces bien, sabes cómo hacerlo. Tú prometiste que ibas a estar con nosotros. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a fundar iglesias como tu palabra lo manda. Póngase de pie, por favor. Entonces, la reproducción en nuevas iglesias es un mandato divino, es una orden que el Señor ha dado. La palabra nos muestra las bases bíblicas claras de cómo nosotros debemos hacerlo. Tenemos que estar alerta con las distorsiones en el proceso de fundar iglesias. Y tenemos nosotros que tener claro que hay principios para plantar eficazmente una iglesia. Que el Señor nos ayude a que podamos hacerlo con un enfoque y una perspectiva bíblica. Incline su rostro allí y ore al Señor. Conforme a la palabra, pídale al Señor que nos ayude, que como cantábamos, que la cosecha está lista. Pídale al Señor que levante obreros, que Él mismo. Y que entendamos que en un sentido universal, todos hemos sido llamados a cumplir una misión. Y póngase a la orden del Señor ahí en la oración. Dígale: Señor, aquí yo estoy, heme aquí, yo quiero servirte, quiero cumplir con la misión. Señor, cuando nos acercamos a tu palabra, no nos queda lugar a duda de que la reproducción en nuevas iglesias es un mandato divino. Hay suficiente base bíblica que nos los muestra. Cómo la iglesia primitiva se expandió y fundaron nuevas iglesias. Cómo el mensaje allá en Apocalipsis claramente es un mensaje a las iglesias. Estamos claros, Padre. Es una orden tuya. Pero también sabemos, Señor, que es un proceso que debe ser bíblico.
No podemos hacerlo a nuestra manera, según nuestros propios criterios, o como nosotros creemos o pensamos, sino como tu palabra lo establece, Señor. Que debe ser un proceso intencional. Hay una meta que queremos cumplir, que debe ser planificado. No puede ser hecho sin un plan, sin una estrategia. Debe ser realizado con sabiduría, Señor. Eso de fundar nuevas iglesias no es un juego, es algo muy serio, porque nada más y nada menos es extender tu reino. Ayúdanos a hacerlo con sabiduría. Pero también ayúdanos, Señor, a hacerlo de una manera saludable y fructífera, que glorifique tu nombre, Señor. Que no sea por malas motivaciones, ni por división, ni por cualquier argumento que no esté fundamentado en tu palabra. Que nosotros respetemos el principio de que iglesias fundan nuevas iglesias y que veamos el orden tuyo con iglesias que selecciones a sus misioneros, que los capaciten, que los formen, pero que también los consagren, que le impongan las manos y que los envíen. Que se vea claramente ese proceso, esa figura de la iglesia enviadora, el equipo misionero que está siendo enviado y la nueva iglesia que se funde. Eso es orden, Señor. Y tú eres Dios de orden. Tú no eres Dios de desorden ni de confusión. Tú has establecido cómo hacer las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender la importancia bíblica y estratégica de la plantación de iglesia, que es un mandato tuyo, Señor, porque haciéndolo vamos a participar en la expansión de tu reino, Señor. Ayúdanos a identificar con claridad las distorsiones y las deficiencias comunes que se presentan en el proceso de plantar nuevas iglesias. Guárdanos de las malas motivaciones y guárdanos de las metodologías inadecuadas, Señor. Ayúdanos a atesorar los principios bíblicos y prácticos que tu palabra nos muestra para plantar nuevas iglesias y para que sean iglesias sanas, saludables y bíblicas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos como iglesia evangélica, Dios de salvación, Vista al Sol. Ayúdanos. Ayúdanos a atesorar esto y a recuperar este principio establecido en tu palabra, Señor. Por favor, que podamos, Señor, atender esa invitación y esa orden que tú nos diste allá en Mateo 28. Ayúdanos a orar por la obra misionera. Ayúdanos a dar para la obra misionera. Y ayúdanos a ofrendar nuestras vidas e ir a hacer el trabajo. Sí, tú quieres que oremos para que el reino avance. Sí, tú quieres que demos de nuestros recursos para apoyar la obra misionera. Pero sé, Señor, que mayormente tú quieres que ofrendemos nuestras vidas y vayamos a hacerlo. Ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor.